Shalom, mis hermanos, espero que estén muy bien, espero de que hoy estén teniendo un día en paz con todas sus familias y también deseo de que el Todopoderoso, nuestro Abacadosh, nuestro Padre Santo, los esté bendiciendo, pero no solamente eso, sino que les esté llenando de sabiduría y de entendimiento de toda su palabra. Eh, el día de hoy nos salimos un poquito de lo que hemos venido estudiando para hablar de algo que está sucediendo en medio del pueblo y es un flagelo que está pasando y sin saber los que han estado hablando de volver a la Torá de nuestro Adón, Yeshua, realmente lo que están haciendo con sus obras es apartando al pueblo de su Torá. Así de que vamos a hablar un poquito de eso. Hoy no va a ser muy larga la enseñanza, pero es necesario de que ustedes empiecen a pensar de qué es lo que está sucediendo actualmente alrededor del pueblo de Elohim, porque acuérdese de que en el momento que se multiplica la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el amor a que, el amor a a esa misma verdad, el amor a Yeshua, el amor a lo que él dijo que cumpliésemos. Y comienzan a jugar en una enseñanza de estar pasando al pueblo de Roma a Babilonia y de Babilonia a Roma y los mantienen en un juego absurdo que las personas realmente quedan perdidas. Y es necesario que ustedes sepan de que Dios también usa los vasos de deshonra. Entonces, para eso vamos a hablar un poquito de lo que nosotros sembramos y de lo que son los vasos de deshonra y para qué sirven y si son o no usados por Dios. Así de que vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por el momento que nos da. Abino Malkeino, te damos gracias porque tú, Señor, nos permites estar aquí, estar reunidos para poder hablar de tu palabra, hablar de lo que está sucediendo, Señor, y poder aprender un poco más. Ayúdanos, Señor, a ser mejores para ti, ayúdanos a entender tu propósito, ayúdanos a entender tu palabra y tus enseñanzas. Es la única manera en cómo podemos seguir adelante y la única manera en cómo podemos realmente, Señor, agradarte. Queremos ser un pueblo kadosh, un pueblo separado solo para ti, Señor. Entonces te rogamos, Rey de Reyes y Señor de Señores, de que tú nos ayudes, que tú, oh gran Rey nuestro, Señor, nos permitas entender qué es lo que tú hablas en la palabra y también nos permitas abrir los ojos para saber si lo que estamos haciendo es de agrado para ti o simplemente de deshonra. Ayúdanos a ser mejores, te lo rogamos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, mis hermanos, un versículo en Gálatas 6:7 donde dice, no se engañen. Esa es la primera parte que les quiero hablar. No se engañen, no crean que es diferente. Bien, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Bien, basados en este versículo, es que vamos a hablar. No importa lo que nosotros estemos haciendo, lo que estemos pensando, siempre vamos a estar pesados. Perdón, me hago aquí que tengo ya, aquí estoy abriendo la Biblia aquí en la pantalla. Todo lo que nosotros hagamos, vamos a ser pesados por lo que hagamos y por lo que pensemos. Tengamos en cuenta de que nuestra actitud es es el fruto de aquello que tengamos en nuestra mente y la manera como nosotros pensemos. Así que si nosotros diariamente estamos pensando, es un ejemplo, en odio o estamos sintiendo odio, nuestra actitud va a ser de odio, pero el mensaje realmente no es este, el mensaje es qué es lo que nosotros estamos sembrando y si nosotros nos damos cuenta qué es lo que estamos sembrando, nos vamos a dar cuenta que también vamos a cosechar. Bien, no dice, no se engañen, no hay posibilidad de que podamos engañarnos nosotros mismos, no hay posibilidad de que nosotros, si sembramos
una fruta, fresas, vamos a cosechar manzanas. No hay posibilidad de hacerlo. Si nosotros sembramos obras del Espíritu, vamos a cosechar obras del Espíritu. Si sembramos obras de la carne, vamos a cosechar solo obras de la carne. Pero también tenemos que tener en cuenta de que muchas personas están motivadas por agentes externos para hacer ciertas cosas, y esas motivaciones lo que hacen es, digamos, como obligarles a moverse de cierta manera, a hablar de cierta manera, a pensar de cierta manera. No piensan por sí mismos, sino que piensan como piensa su grupo, el grupo que les rodea. ¿Por qué lo hacen? Porque sienten de que si no piensan igual al grupo que les rodea, entonces van a ser desechados de ese grupo. Al hacer esto, no importa que estén en contra de las enseñanzas de nuestro Mesías, ellos lo único que están pensando, lo que están sintiendo es simplemente el poder agradarle al hombre, el poder decirle al hombre, mira, yo acepto lo que tú dices, yo hago lo que tú dices, pero no me deseches, sin importar que le esté diciendo a su creador, qué pena, Señor, pero tu palabra aquí no tiene mucho peso. Vamos a encontrar cantidad de personas que son usados por Dios, muchas. Y yo creo que, digamos, todas las personas en el mundo son usadas por esas reglas divinas que nuestro creador puso. Bien, esa regla se llama vida. No es que el Señor esté pensando o esté buscando quién está haciendo mal para ir a castigarlo. No, esto es, me acuerdo hace mucho tiempo que me contaron una historia. Yo estaba muchacho y me dio mucha risa, pero la traigo a colación de un niño que en ese tiempo no había luz eléctrica y tenían velas. Y el niño le dice al papá, papá, ¿puedo meter el dedo a la vela? Y el papá le dijo a su hijo, no, hijo, no lo puedes hacer porque te quemas. Dice, papá, pero quiero meter el dedo a la vela. Dice, no, porque te quemas. Dice, papá, déjame meter el dedo a la vela. Que no, porque te quemas. Dice, papá, pero una sola vez, déjame meter el dedo a la vela. Dice, bueno, mételo pues. Y el hijo le responde a su papá, sí, para que me queme. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque es lo que realmente está pasando. Nosotros estamos viendo el mal y queremos llegar a saborearlo, queremos estar pensando, queremos pensar en que de cierta manera nosotros podemos hacer uso del mal para nuestro bien y no nos estamos dando cuenta. No me quiero salir mucho del tema, pero es necesario de que toquemos estos temas y son un poquito aislados los unos de los otros, pero el propósito es que podamos entender lo siguiente, y es de que hay dos tipos de vasijas en la vida. Bien, y el Señor nos puso precisamente esa vida como esa vela. Tú verás si te quieres quemar, tú haciendo lo malo. La vida es hermosa, la vida nos ilumina, la vida nos trae felicidad, pero es como esa vela. Tú verás si te vas en contra de ella. Si metes el dedo, tú sabes qué es lo que va a suceder en esa vela. Entonces, eh, nuestro Padre puso esas reglas con un propósito, y el propósito es de que nosotros las guardemos, y esas reglas son regidas por la Torá de nuestro Elohim. Ahora, si nosotros guardamos la Torá conforme a la carne, pues entonces vamos a ser personas conforme a la carne, pero tengamos en cuenta que la Torá de cierta manera digamos que subió de nivel. Yo no estoy diciendo, no la estoy poniendo en un nivel bajo, no, es que la Torá dejó de ser una Torá para la carne, y cuando viene Yeshua comienza a ser una Torá para el espíritu. Es decir, nuestra Torá, que es la Torá de Elohim, guarda nuestro espíritu. Bien, algunas personas dicen, no, la Torá ha sido abolida. Mira, si la Torá ha sido abolida, entonces Yeshua es abolido. ¿Por qué Yeshua sería abolido? Porque Yeshua es la Torá viviente. Él dice que es el camino, Él es la verdad y Él es la vida.
Bien, pero en la palabra dice de que la Torá es el camino, que la Torá es la verdad y que la Torá es la vida también. Él mismo está diciendo, yo soy la Torá viviente. Él es esa palabra del Todopoderoso, esa palabra encarnada. Entonces, si tú, si yo, si cualquier persona dice que la Torá ha sido abolida, entonces estamos aboliendo al mismo Mesías. Dentro del, digamos, el movimiento de raíces hebreas, que es un movimiento muy bonito, no digo lo contrario, pero dentro del movimiento de raíces hebreas, las personas están hablando de que Yeshua vino solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dicen, no, esas ovejas están en Roma o están en las iglesias cristianas o están en las iglesias católicas o incluso no están en ninguna iglesia, pero todavía no han llegado a la verdad. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen estas personas? Comienzan a tocar a Roma, comienzan a atacar a las iglesias cristianas, comienzan a atacar, mire, el creador no nos está llamando para ser parte de su pueblo, parte de este ejército, para entrar a atacar estas, digamos, estas organizaciones, porque la verdad, cuando tú atacas las organizaciones, inmediatamente los seguidores se arman, los seguidores comienzan a, a querer defender como si fuese Dios sus propias organizaciones. Entonces, a qué va esto? Esto va a que muchas personas dentro de este movimiento o dentro de, digamos, dentro del pueblo, de esas ovejas que han sido rescatadas, encuentran un lugar donde están las ovejas perdidas y quieren agarrar a garrote literal a las ovejas que están perdidas y comienzan a atacarlas. Cuando él vino precisamente en un nivel mucho más alto que antes, ya no quiere sacrificio, sino misericordia, quiere amor. Sin embargo, dentro de los movimientos de todos, y les hablo de todos los movimientos religiosos, están los vasos de deshonra y de eso es lo que queremos hablar un poquito. Un vaso de deshonra también es usado por Dios. Un vaso de deshonra es un propósito que Dios tiene para poder enseñar a sus propios hijos, a esos hijos de honra. Tienes que pensar eso. Muchas personas dicen, no, pero es que el predicador al cual o el maestro o el rabino o como quiera, o el pastor o como le quieras llamar, es muy usado por Dios. Sí, yo no estoy diciendo de que no puedan ser usados por Dios, pero una cosa es ser usado, otra cosa es ser aprobado. Son cosas muy diferentes. ¿Se acuerdan de Balaam? Esto está en Números 22-28. Aquí lo tengo en la pantalla. Dice, entonces Adonai le abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado 3 veces? Una burra hablándole a Balaam. Bueno, uno sigue leyendo y uno dice, no sé qué es más difícil, si la burra hablando o Balaam contestándole, porque Balaam le responde al asna, ¿por qué me has maltratado? ¿Sí? Entonces, si tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mataría, le dice Balaam a la burra. Entonces, uno sabe qué es más impresionante ahí, la burra hablando o Balaam aceptando que la burra hable. Pero la cuestión aquí, ¿cuál es? La cuestión es de que Dios, cuando quiere hablarle a alguien, usa aún a los burros. Así de que si una persona te está enseñando Torah, pero no está conforme a lo que dice en la Torah, es simplemente un burro hablando. Ten en cuenta eso. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que no está conforme a la Torah? Es muy sencillo. Vete a las mismas palabras de nuestro Mesías. Cuando un hombre toma ciertas, digamos, formas religiosas y estas formas religiosas las convierte casi que en un mandamiento, porque es lo que hacían nuestros ancianos, es lo que hace, lo dicen, nuestro hermano mayor. eh, yo no estoy en contra de Judá, al contrario, amo el pueblo judío, honro al pueblo judío, son una casa más de las 12 casas del pueblo de Dios. Eh,
A ellos les fue dado la Torá también, como a nosotros. Habían 12 tribus en el monte Sinaí, no estaban los judíos, solamente habían 12 tribus y aún habían extranjeros en estas, en medio de ellas. Entonces yo los honro y los respeto, pero la clase religiosa es la que realmente no acepto. ¿Por qué? Porque la clase religiosa lo que ha hecho es poner mandamientos de hombres, seguir mandamientos de hombres, y el mismo Yeshua se los dijo. Le dijo, ustedes, ¿por qué invalidan la Torá de Dios por seguir los mandamientos de vuestros ancianos? Invalidar la Torá de Dios, si el mismo Yeshua con sus palabras y con las palabras de la Torá está diciendo de que él es la Torá, él lo que les está diciendo a ustedes, ¿por qué me invalidan por las enseñanzas de vuestros ancianos? Ahora, ¿por qué no se los decía tan directamente? Simple, porque él, si se los dice directamente, inmediatamente lo iban a apedrear. Él tenía que ir suave porque acuérdense de que digamos, el Sanedrín, cuando alguien, Yeshua no era el único que decía que era Mesías, no fue el único, fue el único que cumplió todas las profecías, pero habían muchos Mesías, muchos que los proclamaban o se autoproclamaban Mesías. Pero para ello, ¿qué hacían precisamente el Sanedrín? Para el Sanedrín tenía que enviar primero un grupo que estuviese detrás de cada una de esas personas, observando lo que decían. Ellos no decían absolutamente nada. Ellos simplemente observaban y simplemente anotaban su forma de vivir y su forma de hablar. Luego enviaban otro grupo que lo que hacía era probarlo con la misma Torá. Y luego ellos, el tercer grupo, ya hablaban con él y llegaban al acuerdo de que tú no cumples con la profecía. Sin embargo, Yeshua ha sido el único, no solamente que cumplió con todas las profecías, sino que fue el único que se fue en contra de la clase religiosa. Y eso no les gustó para nada. No les gustó al Sanedrín, no les gustó al sumo sacerdote, no les gustó absolutamente a nadie. Entonces, Yeshua comenzó a hablar en contra de todo lo que ellos hacían. Ustedes ponen carga gravosa, ustedes diezman hasta de lo más pequeñito, pero se olvidan de la ley de Dios. Bien, eso es lo que les está diciendo. No les está diciendo de que ustedes solamente diezman de lo pequeñito. No, lo que les está diciendo es, ustedes diezman hasta de lo más pequeñito, pero se han olvidado de la Torá de Elohim. Y es necesario que hagan lo uno sin dejar de hacer lo otro. Es decir, es necesario que diezmen sin dejar de guardar la Torá de Elohim. Pero dentro de todas estas, digamos, congregaciones, hay unas enseñanzas que te llevan a hacer cosas que no son necesarias, pero se han vuelto en un mandamiento con el objetivo de mantenerte, digamos, cautivo por sus formas. Y eso lo que nos hace es inmediatamente eliminar a Yeshua de nuestro diario vivir, tergiversar las palabras de Yeshua. Yeshua jamás dijo de que teníamos hermanos mayores. Y si nos vamos por genealogía, Efraín debe ser el mayor. Y eso lo hablaremos después. Por simplemente bendición, porque la bendición del primogénito fue a Efraín. Entonces, dentro del pueblo están este tipo de personas que es unas para honra y otras para deshonra, pero digamos de que tú eres un hombre al cual el Señor necesita darle una enseñanza, darle una enseñanza de vida. ¿Por qué? Porque eres un vaso de honra, pero hay algunas partes en tu vida que Él necesita cambiar para poderte usar. ¿Él qué va a hacer? Va a buscar un vaso de deshonra. Y digamos de que yo soy un vaso de deshonra, digamos que me pongo como ejemplo para ser más entendible. Digamos que soy una persona rencillosa, una persona eh, rencillosa es una persona que odia, que fácilmente odia, que fácilmente se aira, o que simplemente soy una persona envidiosa. Y Dios quiere enseñarte a ti, pero yo estoy
enseñando de las cosas de Dios. Yo estoy hablando de Dios, estoy hablando de Yeshua, estoy diciendo Shabbat Shalom, estoy haciendo las cosas que se han enseñado, pero hay algo oscuro dentro de mí que yo no se lo he entregado al Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a los pies de Yeshua, nosotros decidimos si le entregamos todo o una parte. Bien, o muchas veces decimos te entrego todo, pero seguimos haciendo lo malo y no vemos, no estamos viendo lo malo en las demás personas, pero no en nosotros mismos. Entonces, ¿qué sucede? Esa área oscura que tengo yo, en cierto momento, Dios la va a necesitar para hablarte a ti. Entonces comenzamos a hacer algo, comenzamos a tener una conversación, nos conocimos y comencé a ver algo especial en ti o a sentir algo especial en ti a tal punto de que comienzo yo a atacarte y comienzo yo a hacerte la vida a cuadritos, lo decimos nosotros, a hacerte la vida imposible. Pero resulta de que ese ataque que estoy haciendo yo en contra tuya, lo que hace es lo contrario, comienza a enseñarte o comienza a darte una enseñanza de vida para que tú crezcas, a tal punto de que el creador está obteniendo lo que ha querido y es subirte de nivel, hacer que tú madures, hacer de que tú comprendas y es ahí donde ya tú tienes una decisión para tomar, de que ores por mí, de que pidas misericordia o que tomes venganza. Ahora, lógicamente, si te hago sentir mal, eh, si te estoy atacando constantemente, si estoy en contra de ti constantemente porque de cierta manera tengo celos de ti, entonces, ¿qué va a suceder? De que tú te vas a llenar de ira. Tú tienes dos cosas, simplemente con ira, ir donde el Señor, decirle, Padre, está pasando esto. En ese momento comienzas tú a evolucionar espiritualmente, a crecer espiritualmente, porque estás manejando esa ira. U otra es simplemente vengarte. Pero acuérdate que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces tú te vengas y te vas a sentir bien. ¿Por qué? Porque me estás dando lo que yo me merezco desde tu punto de vista. Pero ahí simplemente Dios que va a ver, ok, quería llevarte por otro camino, pero ese es el camino que tú has escogido, dale a ver qué va a pasar. Y entramos tú y yo en una guerra interminable. U otra cosa que puedes hacer es simple, bien, ponle todo esto a los pies de tu Adón. Dile que te enseñe aquello que te quiere enseñar, que te permita aprender rápidamente lo que Él te quiere enseñar y que tenga misericordia de mí. Ahora, ¿qué va a suceder en ese momento? En ese momento Dios te va a recompensar. ¿Y qué va a pasar conmigo? Aunque yo hable bonito, aunque diga Shabbat Shalom, aunque hable hebreo y aunque diga que guardo todas las fiestas, el Señor me usó como vaso de deshonra y ese vaso de deshonra merece también una recompensa, pero la recompensa no es buena. La recompensa que me merezco por haberte hecho la vida a pedacitos, bien, es una recompensa la cual me tiene que servir como, como una enseñanza de vida y me va a doler. Hablemos un poquito de Judas. Judas, cuando viene a entregar al maestro, a Yeshua, lo primero que hace es marcar. Si él no marca el ganado se iba a sacrificar una oveja, primero se marcaba cuál era la oveja, porque no crean de que tenían una sola oveja, eran cientos o miles de ovejas, tenían que marcar las que iban a ser sacrificadas. Cuando viene Judas, donde el maestro lo primero que hace es marcar la oveja o el cordero que iban a sacrificar. Por eso le da un beso. ¿Y qué le pregunta a Yeshua? Amigo, ¿a qué has venido? Al único de sus talmidín, de sus apóstoles, al que le dice amigo.
Ahora, cuando nosotros vemos muchas personas hablan y hablan cosas bárbaras de Judas. De hecho, eh, voy a buscar aquí lo que es el significado de Judas, de la palabra eh, Judas. Ya te digo. De hecho, Judas eh, no es realmente no tiene realmente un significado malo, es un significado hasta bonito, pero ¿quién en este momento le pone a su hijo Judas? Nadie. Dame un segundito. Es algo así como alabado sea Dios. Vamos a ver si por aquí está, que quiero mostrarles. Bueno, no me quiero tomar mucho tiempo, pero realmente Judas en su etimología no es una etimología o no es un significado malo, es un buen significado, y aún así el Señor no solamente le confió los tesoros, sino que le dijo amigo. Pero precisamente en ese hombre que tenía algo malo, su corazón estaba puesto en el dinero. Aún así, el Señor necesitaba ese vaso de deshonra. Lo necesitaba porque si él no hubiese muerto, pues no hubiésemos tenido perdón de los pecados. Era necesario de que Yeshua muriera. Era totalmente necesario para la redención de nuestros pecados. Pero para poder morir era necesario que le entregaran, pero que le entregara a uno de sus discípulos. Yeshua ya sabía quién era Judas desde antes de él, digamos, escogerlo. Y por eso lo escogió como uno de sus discípulos y andaba con Judas y le entregó el tesoro, o sea, le entregó la tesorería. Judas se encargaba del dinero que se gastaban. Él era el tesorero, era el que guardaba el dinero y el que compraba, el que decía cuáles eran las compras que se tenían que hacer y cuáles no. Él era esa persona, era una persona total de su absoluta confianza. ¿Por qué de su absoluta confianza? ¿Por qué lo escogió? Porque él sabía que era el único que tenía algo que no le había entregado a Elohim. Y era el único vaso de deshonra que podía usar. Entonces, ¿lo usó? Claro que lo usó. Y dice, no le iba a esperar algo bueno, pero uno dice, venga, pero ¿cómo así? ¿Cómo Dios usa a una persona, bien, sabiendo que lo pudo cambiar? ¿Y por qué lo usa sabiendo que dice que también lo va a castigar? Y el castigo va a ser muy, muy fuerte. Es sencillo. Él lo usa porque Judas jamás entregó esa parte oscura a Dios. Jamás, siempre estuvo detrás del dinero. Y eso es lo que podemos ver ahora en muchas personas andando en medio del pueblo, andando en medio de esas enseñanzas hermosas de la Torá, de Yeshua. Personas que están siendo usadas, personas que están siendo, digamos, bendecidas de cierta manera. ¿Ustedes creen que Judas no estuvo bendecido al estar en los mejores momentos con Yeshua? Claro que sí. ¿O quién cree que estuvo en medio de la multiplicación de los panes y de los peces? ¿O de cada uno de todos esos milagros que hizo? ¿No estuvieron todos sus discípulos? Ahí también estuvo Judas. Hay muchos ministros, mis hermanos, mis hermanas, muchos ministros que están haciendo cosas bonitas, pero no es en eso en que ustedes se tienen que basar.
Ustedes se tienen que basar en si ellos están siguiendo la Torá de Yeshua, si ellos están haciendo caso, si están siendo obedientes a lo que Yeshua les está mandando a que hagan, o simplemente están siendo unos vasos de deshonra, o simplemente son personas que están siendo usados con un propósito. Y el propósito es precisamente hacer bulla para traer a esas ovejas, pero una vez que se traigan las ovejas tienen que pasar a un siguiente nivel, y para ese siguiente nivel tienen que abrir los ojos de que donde están no es el lugar donde Dios los quiere. ¿Por qué? Porque en el lugar donde están, los están sacando de todo el romanismo que aprendieron durante todos sus años en el cristianismo, porque eso es lo que vemos en el cristianismo, pero los metieron en el ortodoxismo, donde comienzan a enseñarle una cantidad de enseñanzas babilónicas, de cosas que no están en la palabra, de fábulas, engaños, que dice, vamos a leerlo, no quiero, Tito, vamos aquí, ¿qué dice precisamente Tito 1:14? Leámoslo. Dice, no atendiendo a fábulas judías ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No atendiendo a fábulas judías ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, dentro de estas enseñanzas de estos hombres, muchos dicen, no, son los hombres de Dios. Todos los que estamos hablando somos hombres de Dios. La cuestión es, ¿somos vasos de honra o de deshonra? Porque dentro de una casa hay varios vasos. Bien, vamos a verlo. Y esto está en Romanos 9. Dice, ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer la misma masa, de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Eso es Romanos 9:21. ¿No tiene el alfarero ese derecho? Ahora, segunda de Timoteo 2:20. Dice, ahora bien, en una casa grande, digamos en el pueblo del Señor, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, separado para toda buena obra. Bien. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, lo cual es el cumplimiento de la Torá, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Bien, entonces, procuremos ser vasos de honra, procuremos no ser usados, sino ser aceptados, ser aprobados por el Ruach, de que nosotros seamos aprobados como vasos de honra, pero la única manera de hacer eso es entregarle la parte más oscura de nuestro corazón, aquella parte que incluso no queremos ni pensar en ella porque nos avergüenza. Es una forma en como nuestra mente quiere como protegernos, no sentir dolor. Tengan en cuenta que la mente siempre va a estar huyendo de todo lo que le infringe dolor. Así es como la mente funciona. La mente no escoge algo porque sea bueno, no. Escoge algo porque no le infringe dolor, es porque está huyendo de aquella cosa que le hace sentir mal. Entonces, nuestra mente no va a pensar de ninguna manera en aquello que le infringe dolor, pero que somos nosotros. Por eso tenemos que ser tan sinceros con nosotros mismos, porque es la única manera en que podemos nosotros lavar nuestros pecados, que podemos nosotros confesar nuestros pecados. Decir, Señor, perdóname porque soy mentiroso, Señor, perdóname porque, no sé, no guarde bien tus fiestas. Es tan sencillo, pero llegar al punto de poder hacer introspección, es decir, de pensar bien adentro quién soy yo, de no estar mirando qué es lo que me están haciendo, sino qué es lo que estoy haciendo para merecer
lo que están haciendo conmigo es tan difícil, pero es el momento donde podemos crecer. Y cuando nosotros nos damos cuenta de lo sucio que estamos, es donde podemos alcanzar misericordia. ¿Por qué? Porque podemos eh, declarar, confesar nuestros pecados ante nuestro Padre Celestial, ante Yeshua, que es nuestro abogado. Acuérdese que si alguno entre vosotros pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua, al Mesías, el hombre. Entonces, no es confesar los pecados que se pueden ver a simple vista, es confesar los pecados que están más adentro de nuestro corazón y nos da miedo aún de nosotros mismos confesarlos. Nos da vergüenza. Muchos quieren ser aceptados y no importa, eso es lo que dije al principio, no importa lo que estén enseñando, siempre y cuando su grupo religioso lo esté enseñando, así vaya en contra de los mandamientos de Yeshua, pues lo seguimos enseñando, porque eso es lo que dice nuestro grupo, eso es lo que dice nuestra organización. Dios no te llamó a ser parte de una organización, Dios te llamó a ser libre. Eh, no estoy atacando a los que se reúnen en masas, pero el Señor no mandó a reunirnos en masas. ¿Por qué? Porque reunirnos en masa lo único que da es poder al nicolaísmo, a que los pastores se enseñoreen de la de la grey, de la iglesia del Señor, si podemos decir. Ahora, ya incluso cuando tú dices iglesia, que viene de la palabra eclesia, griega, ya muchos comienzan a hablar, no, que está usando un lenguaje romano. Dejemos también esas bobadas al lado, que a veces necesitamos usar cierto lenguaje para que pueda la gente que no conoce entender. Yo no puedo decir Keilah, porque entonces el que necesita encontrar al creador no va a entender ¿qué será eso? Eso será un pastel de qué o con qué se come, será una fiesta más del Señor. Ellos no entienden, por eso hay que hablar de la manera en como ellos entienden. Y este mensaje no solamente es para ti que estás buscando de la Torah de Elohim, es para aquel que no ha encontrado el camino. Por eso hablamos, usamos ciertas palabras, pero dentro de estas organizaciones, dentro de estos grupos, están estas personas que solamente les interesa ser aprobados por el hombre, pero no por Dios. Y están siendo usados por Dios porque son un vaso, pero no de honra. Son personas que se quieren enriquecer a causa de los diezmos. Son personas que te hablan y te dicen, tú no puedes comprar comida en el sábado, pero en el sábado están pidiendo los diezmos. Tú no puedes hacer una transacción el Shabbat porque violas el Shabbat, pero paran su predicación incluso o su servicio de alabanza solamente para que vayan y hagan una transacción y den los diezmos. ¿No creen de que si el pueblo sabe que tiene que dar diezmos, tienen toda la semana para darlos? ¿Por qué tiene que ser el Shabbat? Entonces, entramos a violar aquello que estamos condenando porque nos conviene. O sea, nosotros nos volvemos igual que los romanos, igual que los ortodoxos, solamente cumplimos los mandamientos que nos convienen como hombres, pero aquellos que no nos convienen, entonces los justificamos. No, es que es un mandamiento del Señor, sí, pero entonces no lo hagas el sábado porque lo estás haciendo una transacción. Sigue adelante y enséñale a tu pueblo de que lo haga en otra semana. Ahora, el diezmo no es para usarlo en lo que lo están usando actualmente. Para eso no es el diezmo. Y los estoy preparando a cada uno de ustedes para que ustedes sepan para qué es el diezmo. Tengan en cuenta que el diezmo es para que usted lo gaste en lo que su corazón desee, pero no es para que se quede con él. Y usted dirá, pero ¿cómo lo voy a gastar si no me quedo con él? Se lo vamos a enseñar. Y usted va a ser totalmente libre, va a estar alegre de que el diezmo vuelve a usted. Pero, y conforme a la palabra, ¿bien?
conforme a la palabra, no conforme a nuestro punto de vista, no, es conforme a la palabra. Pero eso lo hablaremos después. Simplemente les quiero decir que el diezmo no es para gastarlo en lo que se lo están gastando todas estas congregaciones. La forma en como ellos están haciendo sus reuniones es solamente para mantener el poder de aquellos que son llamados líderes. Y cuando ya hay un rango o una, digamos, un poder de que los de abajo son los de menos y los de arriba son los que más mandan y los que más poder de decisión tienen, ya dejaron de ser una congregación conforme a la congregación que Yeshua quiso. Porque le dijo, a nadie llaméis rabí, a nadie llaméis mi maestro. Eso es lo que significa rabí. Mi maestro, mi excelso maestro. A nadie lo llaméis rabí, porque uno solo es vuestro rabí. Ni a nadie llaméis en la tierra padre, porque uno solo es vuestro padre. Todos ustedes son hermanos. ¿Qué quiere decir? Todos ustedes son iguales. Y él los mandó de dos en dos, no para que funden mega iglesias. Para los que no les gusta escuchar la palabra iglesia, entonces las mega keilas. Dios no nos mandó a eso, nos mandó a ser un reino de sacerdotes, a que cada hogar sea un templo para Elohim, que cada hogar sea liderado por un sacerdote y es el hombre de la casa. A eso nos llamó el Señor. Y muchos de ustedes, mis hermanos, se sienten mal si no hay una congregación, porque es la manera en como usted aprendió. Pero tenga en cuenta de que usted tiene que tomar la decisión de hacer lo que el Mesías nos está mandando o simplemente siga con la decisión de hacer lo que el hombre le está enseñando. Esto de mega iglesias es nuevo. Esto no tiene más de 300 años. Pero los apóstoles fueron enviados de dos en dos para ser discípulos, no para construir mega iglesias. Así de que usted está llamado para ser discípulo, pero antes de ser discípulo, atienda al llamado de su Señor, de nuestro Señor, para que seamos vasos de honra. Acuérdense que en una casa hay dos tipos de vasos, los de honra y los de deshonra. Si usted es un vaso de deshonra, tranquilo, Dios lo va a usar, pero no lo va a probar. Dios está llamándolo para que usted sea un vaso aprobado, para servir el mejor vino sobre él, para usarlo en las mejores fiestas. Para eso lo está llamando. Deje de seguir al hombre, deje de seguir las enseñanzas del ser humano. Cuando te das cuenta de que están mal, simplemente cuando ya hay un poder jerárquico, cuando ya hay líderes, cuando ya hay líderes, te das cuenta de que están los de arriba y están los de abajo. Pero el gran problema es de que a los de abajo les gusta ser enseñoreados. Dios te llamó para ser cabeza y no cola. Hagamos caso, seamos obedientes a la voz de nuestro Señor y pidámosle sabiduría, pidámosle inteligencia. Usted se va a dar cuenta muy pronto de qué se trata la sabiduría del Señor y de qué se trata también la inteligencia, y le va a gustar. Y no es lo que a usted le han enseñado, pero es necesario que usted ya tome esa palabra, esa Biblia que usted tiene a su lado y comience a escudriñarla. Y antes de escudriñarla, le pida al Señor de que le abra el entendimiento para comprenderla. Si usted llega a un pasaje bíblico y no lo entiende, es porque le falta más lectura. Pero si llega a un pasaje bíblico y tiene que inventarse cosas para poderlo explicar, es uno más del montón. Él viene por un pueblo pequeño. Muchos son los llamados y pocos los escogidos.
La mayoría va a escoger la puerta ancha que conduce a la perdición. Esa es la mayoría. Pero solamente unos pocos hallarán. ¿Qué es hallar? Hallar es encontrar. ¿Y cuándo encuentras? Cuando estás buscando. ¿Y cuándo buscas? Cuando tienes sed. ¿De qué? De agradarle a tu Señor. Seamos vasos de honra, mis hermanos. No sienta usted, lo he dicho muchas veces, muchas personas, no, yo sé que estoy bien porque siento el amor de Dios. El amor de Dios es como la luz del sol, cae sobre buenos y malos. Pero el problema es quién realmente somos en las manos del Señor. ¿Somos usados? Sí, sin importar que seamos. Y lo estoy repitiendo y repitiendo para que no se le olvide. Él mismo lo dijo con el Shabbat. Bien, recuerden. ¿Por qué hablo de recuerden? Porque sabía que era el mandamiento que se iba a olvidar. Recuerden el día del Shabbat. Y lo habló una y otra vez. Entonces esto es algo que se puede olvidar fácilmente. Usted vaso de deshonra, va a ser usado, no se preocupe. Va a ser usado para el beneficio de otros, pero va a tener su parte y su parte no va a ser buena. Usted es un vaso de honra, Dios lo va a usar para acrecentar la grey, para acrecentar, para llamar a sus ovejas. Para eso lo necesita el Creador, para llamar a sus ovejas. Dejemos de estar comprando enseñanzas baratas y modificadas a la necesidad de un grupo y comencemos a ver las enseñanzas de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Muchas gracias, mis hermanos, por este día. Como les dije, quería hablar un poquito con ustedes porque estamos viendo un flagelo y es de que si ya dices shalom o ya medio hablas una palabra en hebreo, entonces ya te crees casi que un mesías. Entonces, tengamos cuidado de eso. Somos los más humildes de todos. Tenemos que ser los más humildes de todos. Tenemos que ser los que les sirvamos a todos. No porque queramos ser grandes, no. Sino porque así como vino Yeshua y él vino a servir y no ser servido, ese fue el camino que nos envió para que nosotros eh, sirvamos. Sirvamos a nuestros hermanos y que andemos pisando las huellas que nos dejó nuestro Mesías, no la religión. Muchas bendiciones, mis hermanos. Espero que estén muy bien y que esta semana sea de mucha bendición sobre ustedes. Les pido, por favor, eh, empiecen a leer. Empiecen a leer su palabra. No esperen que otro se la lea. Comiencen a leer y ustedes se van a enamorar y cada vez que leen van a querer más y van a querer más y van a entender. El Señor les va a ir mostrando más y ustedes van a ver que, pero yo nunca había pasado por este versículo. Sí, sí habías pasado, pero no lo habías comprendido. Dios te va a abrir el entendimiento para que comprenda las escrituras, porque Él quiere un reino de sacerdotes y tú eres parte de ese reino. Comienza a ejercer tu sacerdocio. Mis hermanos, que tengan una semana de mucha bendición. Shavua Tov. Y vamos a orar, diciéndole, Señor, gracias. Soberano Rey de la Gloria, gracias por tu amor y misericordia. Permítenos, Señor, llegar a tus pies aprobados, Señor. Queremos ser aprobados por ti, por eso ponemos delante de ti toda nuestra voluntad para que tú nos ayudes. Ayúdanos ahora a abrir, Señor, nuestros ojos para ver lo malo que hemos sido. Y permítenos, Señor, sacar de nosotros esas cosas que aún nos avergüenzan a nosotros mismos para pedirte perdón. Estamos prontos a esta gran fiesta de Shavuot, de Pentecostés, y queremos llegar limpios para poder recibir tu Torah, que es tu Ruach HaKodesh, Señor, para poder conmemorar este gran momento y haz que hayan milagros en nuestras vidas y nuestras familias. Gracias, soberano Rey de la Gloria. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Estamos pronto a la fiesta de Shavuot, mis hermanos, y por esto quería también hablar de esto para que limpiemos estos vasos antes de entrar a esta fiesta. Un vaso lleno no puede ser llenado de nuevo, así que vaciemos nuestra vasija, vaciémonos, entremos a un tiempo de introspección, a un tiempo de arrepentimiento para que nuestro Creador
tenga misericordia, nos limpie y podamos ser esas vasijas donde Él va a verter una bendición grandísima en este Shavuot que viene. Y el Shavuot que viene no es donde las congregaciones, la mayoría de congregaciones la están celebrando según el calendario es en la segunda semana de junio. Eso se lo vamos a estar diciendo durante esta semana. Así de que prepárense, mis hermanos. Ustedes verán a quién les son obedientes a la Torá de Dios o a la instrucción del hombre. Muchas bendiciones. Otra cosa, perdone que corten esto, pero muchos van a decir, no, pues hagamos una cosa, estamos con los que lo hacen en la primera semana, en una de las fiestas, lo que hacen la primera semana, y pues lo celebramos la otra en la que dicen la palabra. Pues déjeme decirle de que si hace la una, ya no puede hacer la otra porque hay un solo Shavuot y es en la fiesta, en la fecha en donde se debe celebrar. Bien. Muchas bendiciones, que tengan una semana bendecida y espero que el Señor los sorprenda con un muy hermoso milagro durante esta semana. Shavuot Tov.